ayer. Entonces, terminamos con los mecanismos de inmunidad innata, ¿sí? ¿Verdad? Sí terminamos de ver los mastocitos, eosinófilos y basófilos, ¿verdad? A ver, recuerden, sí terminamos estos mastocitos, eosinófilos, basófilos, o no se los platiqué a estos todavía. A ver, recuérdenme, por favor, porque según yo, sí, ¿no? Sí, nos quedamos aquí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, más bien lo que terminamos fue lo de inflamación, ¿verdad? Inflamación fue lo que sí terminamos. Bueno, pues vamos a apurarnos, chicos, para ya terminar este tema que nos ha tomado pues, bastante tiempo, pero pues que hemos logrado entender bastante bien. Bueno, entonces, pues, muchachos, platicábamos sobre la inflamación, que es un proceso en el que va a ocurrir una vasodilatación, o sea que pues, precisamente las células endoteliales de los vasos sanguíneos se van a separar entre ellas para aumentar el diámetro del vaso sanguíneo y permitir así la sangre, la salida, perdón, de sangre que va a proveer a este tejido conjuntivo de todas las proteínas, de todas las células y de todas las sustancias necesarias para, número uno, combatir la razón de esa infección y número dos, reparar a ese tejido dañado, recuperar la función del tejido. Bueno, eh, platicamos también, no sé si platicamos, si no vamos a verlos, los linfocitos natural killer o los linfocitos citolíticos naturales o células asesinas naturales, ¿no? Que son de la serie linfoide, son células linfoides, quiero recordarles eso. Entonces, estos linfocitos van a reconocer a células con microbios intracelulares, ¿sí? Muy parecido a lo que vamos a ver más adelante sobre la respuesta adaptativa. Reconocen a los linfocitos intracelulares, células infectadas, ¿sí? O células que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Células que no están presentando a sus propios antígenos y que no se van a reconocer como propias. Entonces, lo que van a hacer es destruir a la célula infectada o destruir a la célula ajena por medio de la secreción de citocinas proinflamatorias sobre la propia célula. Entonces, estas sustancias van a destruir al patógeno intracelular, pero también van a destruir a la célula infectada. Por eso el nombre de citolíticos naturales, ¿sí? Porque matan a las células infectadas o ajenas. O sea, sin preguntar si hay un microbio esté donde esté, lo van a destruir, ¿sí? Entonces, pues a este tipo de células, las células sanguíneas, igual circulando para salir al tejido conjuntivo y en el tejido conjuntivo es su función citolítica, ¿sí? Entonces son linfocitos que inducen citotoxicidad, que inducen apoptosis en células que están infectadas por microbios intracelulares o células que no expresan el complejo mayor distintivo. Bueno, tenemos por acá tres tipos celulares, que son los mastocitos, eosinófilos y basófilos. Y si pusieron atención a la clase de ayer, muchachos, pues vieron que este tipo de células, a pesar de ser células, llevan a cabo mecanismos que son diferentes, ¿no? Entonces, los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos, van a llevar a cabo mecanismos de inmunidad humoral, ¿sí? Porque les repito, como siempre hemos platicado, la inmunidad innata también tiene sus mecanismos, ¿sí? Y hay que recordar aquí que un mecanismo humoral también es conocido, o bueno, de hecho debería llamarse molecular, ¿sí? Está a cargo de moléculas o de las propias células. Vamos a explicar esto. Este tipo de células se caracterizan porque las tres tienen gránulos citoplasmáticos. Ustedes ya saben que los gránulos citoplasmáticos son vesículas que tienen sustancias en su interior. Entonces, estos gránulos citoplasmáticos tienen mediadores inflamatorios, ¿sí? Como los ascitos y los basófilos, y antimicrobianos, como los eosinófilos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, van a caracterizarse morfológicamente
por la presencia de gránulos citoplasmáticos. Y el contenido de esos gránulos nos va a ayudar a neutralizar patógenos o a llamar a otras células capaces de neutralizar esos patógenos. Entonces, chicos, los mastocitos son células que nosotros vamos a encontrar en el tejido conjuntivo y muy cerca de los epitelios, ¿sí? Y se caracterizan porque en sus gránulos citoplasmáticos la sustancia mayoritaria es la histamina, ¿sí? Entonces, esta histamina, chicos, es una proteína proinflamatoria. Entonces, ustedes ya saben que la histamina causa inflamación, ¿sí? Entonces, esta histamina es la encargada de causar la inflamación en el tejido conjuntivo. Y esta inflamación, chicos, pues va a ocurrir con la finalidad de emitir una señal de alarma, ¿sí? O sea, el mastocito detecta a un patógeno que no es propio de este tejido, a un patógeno que no expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, o uno. Entonces no lo va a neutralizar, o sea, el mastocito no va a destruir el patógeno, el mastocito más bien va a liberar a la histamina de sus gránulos y esta histamina se va a unir a los vasos sanguíneos para permitir la salida de sangre. Entonces, en esa sangre, ya saben que es la inflamación. En esa sangre habrá anticuerpos, habrá complemento, habrá células inmunológicas, habrá todo pues lo necesario para neutralizar al patógeno. Entonces, no es el mastocito el que media el mecanismo de inmunidad. Es la proteína que produce la que causa la inflamación, la histamina, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el mastocito es mediador de un mecanismo humoral, porque no es el mastocito el que causa la inflamación, o sea, no es la célula, es el producto de su metabolismo, que es la histamina, ¿sí? Entonces, histamina y otros mediadores inmunológicos. ¿Qué tipo de mediadores? Miocinas, eh, quimiocinas, ¿sí? Que son, pues, citocinas atrayentes de fagocitos. Recuerda, ¿no? Que la quimiotaxis es la atracción de fagocitos. Entonces, esta histamina va a causar la inflamación, pero además, estas quimiocinas le van a indicar al macrófago dónde se encuentra el sitio de la infección. Otros mediadores inmunológicos como la quimiocina y por ahí, pues, está la heparina. Sí. Esta heparina, chicos, es un anticoagulante. Entonces, ¿por qué necesitamos un anticoagulante en la inflamación? Porque queremos que esté saliendo sangre constantemente, ¿no? Queremos que se acumule la sangre en el tejido conjuntivo. Entonces, para detener la coagulación, se produce heparina que evita el cierre de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, también va a haber heparina en pequeñas cantidades. Bueno, ahí está, mastocitos. Ahora, los eosinófilos. Estos eosinófilos también son células que tienen gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Entonces, el contenido de estos gránulos citoplasmáticos es un poco más variado, ¿sí? Vamos a encontrar, primero que nada, enzimas que degradan la pared celular de los parásitos, concretamente de los parásitos. Entonces, aquí vamos a encontrar a las proteínas catiónicas, y las proteínas básicas principales. Proteínas básicas principales. Sí, que la función de estas pues es permear la pared celular de los parásitos. O sea, entrar a la red de polisacáridos y desde dentro, desde esa misma red, empezar a destruir la pared de esos parásitos para que puedan entrar los factores del complemento, para que puedan entrar los anticuerpos antiparasitarios y para que puedan entrar algunas otras sustancias que los van a terminar de degradar. ¿Sí? Entonces, contienen enzimas lesivas para la pared celular de los parásitos. Y veremos que los eosinófilos en su membrana expresan receptores para IgE. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es eso de IgE. Pero entonces aquí en su membrana habrá receptores para la inmunoglobulina
inmunoglobulina E, ¿sí? Hay receptores para la inmunoglobulina E. ¿Por qué inmunoglobulina E? Porque veremos que esta está implicada en el combate a parásitos, ¿sí? Entonces, esta inmunoglobulina E decimos que es antiparasitaria, ¿sí? Entonces van a indicarle a esta inmunoglobulina E dónde se encuentra el parásito, el minto, ¿sí? Para poder destruir. Y además, veremos que, además de que tiene estos receptores, son productores. En sus gránulos vamos a encontrar sustancias que funcionan como moduladores de histamina, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso de moduladores de histamina? Bueno, pues ya platicamos acá arriba, ¿no? Que la histamina es una enzima, perdón, una proteína proinflamatoria, una proteína que causa la inflamación, ¿sí? Pero la inflamación en algún momento se debe detener. Entonces, cuando el eosinófilo detecta el sitio de la inflamación, va a descargar el contenido de sus gránulos, ¿sí? Que son sustancias antihistamínicas, ¿sí? Que van a neutralizar a la histamina y detener la inflamación. Entonces, hay tres cosas importantes con los eosinófilos. Número uno, en sus gránulos contienen sustancias que pueden degradar a los parásitos. Número dos, en su membrana expresan receptores para IgE. Y número tres, en sus gránulos contienen sustancias moduladoras, perdón, de la histamina. ¿De acuerdo? Ahora, los basófilos también son granulocitos, ¿sí? Este, En sus gránulos van a contener también histamina, ¿sí? Entonces, los gránulos de los basófilos contienen histamina, así como el mastocito. Por eso, fíjense, tienen similitudes estructurales y funcionales con los mastocitos. Entonces, estos basófilos están relacionados con la inflamación. Tienen, así como los eosinófilos, receptores para IgE, ya no tanto desde el punto de vista antiparasitario, sino inflamatorio. Entonces, esta IgE, además del combate a parásitos, se relaciona con los procesos de hipersensibilidad, o sea, alergias, ¿sí? Entonces, la IgE también es una inmunoglobulina, un anticuerpo que puede actuar ante procesos anafilácticos, ¿no? Ante procesos de hipersensibilidad o alergias. Entonces, ¿qué hay en los gránulos de los basófilos? Los gránulos de los basófilos contienen también histamina, ¿sí? Y la función en el torrente sanguíneo de un eosinófilo en realidad es incierta, ¿sí? No sabemos cuál es la función de un basófilo en el torrente sanguíneo. Se piensa que es circular. La función de un basófilo es circular en el torrente sanguíneo para posteriormente salir al tejido conjuntivo y convertirse en un mastocito. Por eso son tan similares, morfológica y funcionalmente. Entonces se piensa que así como se acuerda, ¿no? Un monocito, la circulación sanguínea es eso, monocito, pero cuando sale al tejido conjuntivo es un macrófago. Pues lo mismo aquí, un basófilo es eso en la circulación sanguínea, pero cuando sale al tejido conjuntivo es un mastocito, ¿de acuerdo? Entonces, pues esta es la función de este tipo de células. Entonces, ¿es el mastocito el que emite la señal de alarma? No, es el contenido de sus gránulos. ¿Es el eosinófilo el que destruye al parásito? No, es el contenido de sus gránulos. ¿Sí? ¿Es el basófilo que causa la inflamación, el que media las alergias? No, es el contenido de sus gránulos. Por eso, estos tres tipos de células son mediadoras, como decíamos hace un momento, de mecanismos morales, ¿sí? Son mediadores de mecanismos morales, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ojo, ¿por qué tienen un mecanismo de inmunidad moral? Porque no son ellos los que participan directamente en el proceso de inmunidad, sino el producto de sus, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Y ya con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la inmunidad innata, ¿sí?
Y podemos pasar ahora sí a la inmunidad adaptativa. Fíjense que aquí estamos viendo un parásito, el minto, o sea, pues sano, pues el minto son esos gusanos. Entonces, vean que estas células que estamos viendo aquí, llegando al sitio donde se encuentra el parásito, son precisamente los eosinófilos. Entonces, no se vayan a confundir y pensar que lo están fagocitando o que están induciendo citotoxicidad sobre él. No, simplemente están descargando el contenido de esos gránulos sobre él, pues para precisamente degradar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos a un eosinófilo, basófilo, característicos precisamente por sus gránulos citónicos. Estos que tenemos acá son más bien mastocitos, ¿sí? Muy parecidos a los basófilos. Entonces ya les platiqué la hipótesis que se tiene en cada uno de ellos. Vamos ahora con la inmunidad adaptativa. Denme un minuto, chicos, espérenme un poquito y ahorita continuamos, ¿eh? No tardo nada, espérenme. Listo, chicos. Gracias. Bueno, entonces, muchachos, ya estamos con los otros mecanismos de inmunidad. Esto es un mecanismo completamente diferente al que acabamos de terminar de describir. Fíjense que en ninguno de los que platicamos hace un momento hablamos de presentación de antígenos, ¿sí? O sea, sí vimos a una célula presentadora de antígenos, pero en ningún momento dijimos que al complemento se le tiene que presentar al antígeno, que al neutrófilo, al macrófago, al eosinófilo, a cualquier célula de las que acabamos de ver se le tiene que presentar un antígeno. Ninguno de estos, ¿sí? Entonces, eso es porque aquellos mecanismos eran mecanismos espontáneos, mecanismos naturales, que ocurren ante un invasor ajeno, ¿sí? Que simplemente no presente, no exprese en su membrana o en su superficie al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, en este caso, nosotros veremos que hay células que son capaces de reconocer específicamente a un patógeno y llevar a cabo un mecanismo también específico ante ese patógeno, ¿sí? Entonces, pues veremos que estos mecanismos de inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida, pues requieren de la presentación de antígenos, ¿sí? Entonces necesitan la exposición de un patógeno, ante un patógeno, ¿sí? Para poder llevar a cabo un mecanismo específico de inmunidad contra él
y poder destruirlo de manera muy eficiente, ¿sí? Pero para esto necesitamos expresar o necesitamos presentarle a a los antígenos contra los que van a estar, contra los que van a estar actuando, ¿sí? Entonces, estos van a necesitar de presentación de antígenos. Por eso van a tener la propiedad de poder generar memoria inmunológica, ¿sí? Otra ventaja importante. Entonces, estos mecanismos de inmunidad adaptativa están perfectamente bien definidos como mecanismos celulares o como mecanismos humorales. Y es lo que les vengo platicando desde el inicio, ¿sí? O sea, sí, la inmunidad adaptativa está perfectamente bien descrita como tal, humoral o celular, ¿sí? Porque hay una sola célula que se encarga de los mecanismos celulares y hay una sola célula que se encarga de los mecanismos humorales, ¿sí? Entonces está perfectamente bien descrito, perfectamente bien diferenciado, pero eso no significa que solo aquí haya eso, ¿sí? Entonces no hay que reducirlo solamente a que la inmunidad celular está a cargo de un tipo de célula y la humoral a cargo de otro. Son un montón, ¿sí? Entonces, pues, vamos a estar viendo linfocitos T. Ya hemos platicado estos linfocitos T, chicos. Linfocitos T que actúan directamente contra los patógenos, que tienen que unir y tienen que agarrar al patógeno, al antígeno, para poder neutralizarlo, los linfocitos T. Entonces, estos son mediadores de la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque actúan directamente, ¿sí? Son células que actúan directamente contra esos patógenos que no presentan el complejo mayor de histiopatía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicar rapidísimo de cómo maduran estos linfocitos. Yo creo que lo recuerdan, ya lo platicamos. Tenemos dos tipos de linfocitos, ¿sí? Ambos nacen en la médula ósea, los dos, linfocitos B y linfocitos T, nacen en la médula ósea, ¿sí? Pero para madurar, los linfocitos B se quedan ahí y los linfocitos T migran al timo, ¿sí? Y ahí en el timo van a completar su maduración aprendiendo a hacer los mecanismos de citotoxicidad. Los linfocitos B se quedan aquí en la médula ósea también para aprender a hacer su de secreción de anticuerpos, ¿sí? Entonces, pues, ojo, aquí nada más maduran, ¿sí? Maduran en el timo y maduran en la médula ósea. Ya saben que un linfocito T tiene que ser citotóxico, que un linfocito B tiene que ser secretor de anticuerpos, ¿sí? Entonces, ya está, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo saben contra quién lo tienen que hacer? Bueno, pues se les tiene que presentar un antígeno. Vamos a platicar ahorita de eso, ¿sí? Entonces, pues chicos, vean cómo este tipo de células tienen por ahí una denominación que se relaciona con el sitio de su maduración. Entonces, los linfocitos B deben esa denominación a la médula ósea, ¿sí? A la inicial. Pero en inglés, pues, sí, entonces médula ósea en inglés es bone marrow, ¿sí? Y de ahí toman la B, los linfocitos B. No se me vayan a confundir porque luego no sé de dónde sacan la idea de que los linfocitos B maduran en el vaso y que de ahí es la B. No, sí, vienen de la médula ósea y la B hace referencia a eso, a su nombre, pues en inglés. Y los linfocitos B completan su maduración en la médula ósea, ¿sí? ¿A qué me refiero con maduración? Que aprenden a ser citotóxicos y que aquí aprenden a ser anticuerpos. Ahí está. Ahora, la cosa es cómo saben contra quién tienen que ser citotóxicos y contra quién tienen que secretar anticuerpos. Bueno, pues para eso necesitan estimulación o presentación de antígenos, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero con los linfocitos T, perdón. T. Los linfocitos T van a tener varios mecanismos de defensa.
¿no? Pero habrá uno en especial para estos linfocitos T. La diferencia entre uno y otro es el correceptor de membrana que tienen, ¿sí? El correceptor de membrana que tienen en su superficie. Entonces, dependiendo de ese correceptor, tendrán un mecanismo diferente. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos a los linfocitos T con el correceptor CD4, correceptor, escuchen, correceptor, porque su receptor principal es el TCR, ¿sí? Receptor de células T, ¿sí? En inglés. Y su co-receptor es el CD4, ¿sí? Entonces, a estos CD4 se les conoce como cooperadores. ¿Por qué? En un momento lo vamos a ver, ¿sí? En un momento lo vamos a ver. Y los otros, los linfocitos T, que expresan al correceptor CD8, ¿sí? Son los citotóxicos. Y escuchen otra vez, linfocitos T tienen el correceptor CD8, que tiene su propio PCR, ¿sí? Receptor de células T. Entonces, este correceptor va a ser el encargado de determinar si la célula a la que están reconociendo es una célula inmune o una célula común. O sea, si expresan al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o al de tipo 2. ¿No es cierto? Al revés. CD4 al de tipo 2 y CD8 al de CD1. Perdón, al de tipo 1. ¿Sí? Entonces, pues fíjense, hay un receptor de células T. ¿Sí? Ay, ¿cómo les explico? El complejo mayor de histocompatibilidad está formado por cuatro subunidades. Vamos a ponerlas aquí. Dos subunidades alfa y dos subunidades beta, así chiquitas. ¿Sí? Este es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 tiene, pues como dijimos, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Pero el de tipo 2 tiene tres beta y una alfa. O sea que tienen una estructura diferente. ¿Sí? Las betas son las grandotas y las alfas son las chiquitas. ¿Sí? Entonces estos son correceptores, por eso les digo correceptores, que reconocen a estas subunidades, ¿sí? A estas beta o a estas alfa. Entonces, dependiendo de la diferencia en el complejo mayor de histocompatibilidad, van a detectar que se trata de una célula inmune, los CD4, ¿sí? O de una célula común, los CD8, ¿sí? Bueno, entonces, pues, estos van a detectar este tipo de célula. ¿Con qué finalidad? Vamos a verlo por acá, ¿sí? Los linfocitos T, CD4, van a detectar a fagocitos, ¿sí? Que no han destruido por completo al patógeno. Ya ven que les platiqué en algunas ocasiones que la fagocitosis no siempre va a ser eficiente, ¿sí? La fagocitosis, por ejemplo, de los neutrófilos no siempre será eficiente. La fagocitosis de los macrófagos puede que tampoco sea ineficiente. Entonces, los linfocitos T, con su correceptor CD4, van a detectar a las células que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? O sea, células inmunológicas que tienen microbios fagocitados, ¿sí? Pero que todavía no los han destruido, ¿de acuerdo? Por eso decimos que los linfocitos te detectan microorganismos intracelulares. Entonces, ¿qué hace el linfocito TCD4? Reconoce a los antígenos microbianos, ¿sí? No a los antígenos de la célula. O sea, vamos a ver otra vez nuestro dibujito del complejo. Este complejo lo que hace es presentar antígenos, ¿no? Presenta los antígenos de la célula propia o presenta los antígenos del patógeno. Entonces reconoce a los antígenos microbianos, ¿sí? Y al reconocer a este antígeno, pues va a descargar sobre la célula fagocítica citocinas proinflamatorias, va a descargar, vamos a ponerlo aquí, citocinas proinflamatorias, va a descargar perforinas, va a descargar lisocimas,
¿sí? Que van a destruir al patógeno o que van a, pues, empezar a destruir al patógeno. Entonces, con todo esto, el linfocito T va a ayudar al fagocito para que éste pueda finalmente destruir al microorganismo, ¿sí? Por eso les pongo aquí, miren, el linfocito T reconoce el antígeno, descarga su contenido sobre el macrófago o el neutrófilo, pero finalmente es el macrófago, el neutrófilo, el que destruye al microorganismo, ¿sí? Por medio ahora sí de la fagocitosis, ¿de acuerdo? Entonces, pues, los linfocitos T van a cooperar, de ahí su nombre, ¿no? De cooperadores, van a cooperar con los fagocitos, van a apoyar a los fagocitos para que puedan hacer la fagocitosis final, ¿sí? Entonces, pues, vamos para acá a este diagrama. Y me preguntan, pero si descargan proteínas, entonces ¿llevarían un mecanismo humoral? No, no, porque fíjense que tiene que unirse directamente a la célula, ¿sí? Ahora sí es el linfocito el que está actuando directamente, ¿sí? Vean acá, ¿no? Este es el linfocito TCD4, ¿no? Entonces este linfocito T se está uniendo al complejo mayor de histocompatibilidad de la célula reconociendo al antígeno, ¿no? Entonces, al reconocer el antígeno, lo que va a hacer es descargar el contenido de esos gránulos sobre este macrófago, ¿sí? Va a secretar citocinas, perforinas, lisocimas, para que el patógeno pueda ser finalmente destruido, ¿sí? Entonces van a activar al patógeno, lo van a hacer más eficiente para poder destruir a los microbios. Lo mismo con los neutrófilos, ¿no? Entonces, como es el linfocito el que está directamente actuando sobre la otra célula, es un mecanismo celular, ¿sí? O sea, sí mediado por moléculas, pero es el linfocito T el que actúa directamente sobre la célula. Pues es un mecanismo celular, ¿de acuerdo? Y bueno, pues precisamente les decía, por eso se llaman cooperadores, ¿sí? Ya ven que a los que tienen el correceptor CD4 se les conoce como cooperadores. ¿Por qué cooperadores? Porque, como les digo, van a cooperar con el fagocito, van a apoyar al fagocito para que pueda destruir finalmente al patógeno, ¿sí? Entonces, es una función, también una función de potencia. La puesto moral de los que pero bueno, eso ya es algo extremadamente complejo que en su momento estudié. ¿Sale? Entonces, pues ahí tenemos, chicos, a los linfocitos T, denominados cooperadores. ¿Por qué cooperadores? Porque van a apoyar, como decíamos, a los fagocitos para poder destruir a los patógenos. Bueno, ahora los linfocitos T, CD8, con el correceptor CD8, estos también van a detectar a patógenos intracelulares, a células infectadas. A ver, vámonos para acá. Ahí está el texto, chicos. ¿Sí? Van a detectar, vamos mejor a aquí. ¿Sí? Van a detectar a células que tienen patógenos intracelulares, que tienen microbios intracelulares. ¿Sí? Pero recuerden que estos van a detectar a las células que expresan el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, o sea, cualquier tipo de célula. Ya ven que hace ratito hablamos de macrófagos y neutrófilos. Expresan el MHC de tipo 2. ¿Sí? Aquí hablamos de células que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, al reconocer a este tipo de células comunes del organismo, pues van a unirse a ellas, igual, por el complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, miren, esto amarillito que tenemos aquí sería el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula. Está expresando al antígeno, sí, intracelular que lo está infectando, sí, esa bacteria, ese microbio, ¿no? Pero fíjense que el correceptor, este es el TCR, sí, este azulito de aquí, este de aquí es el TCR, sí, el receptor de células T. Pero hay un correceptor CD8 que está reconociendo a este complejo mayor de histocompatibilidad como tipo 1. Entonces me dice que se trata de una sola célula, de una célula pues común, una célula epitelial, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues el linfocito T detecta que esta célula por su propia cuenta no es capaz de neutralizar a ese patógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a exocitar a sus gránulos, ¿sí? Y básicamente se los va a inyectar a la célula infectada. Entonces, al inyectar a la célula infectada, lo que va a hacer es, pues, inducir su apoptosis,
¿sí? Destruir este, a la célula infectada. Por eso se llama citotóxico, ¿sí? O citolítico, porque va a reconocer a una célula infectada y pues esta sí no le va a cooperar, porque la célula no puede destruir por su cuenta al patógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues matar al patógeno dentro de la célula, pero con el patógeno se va a llevar, perdón, a la propia célula, ¿sí? Entonces, pues vemos que sí mata al patógeno, pero termina matando también a la célula huésped. De ahí el nombre de citotóxico, citolítico, ¿sí? Entonces, este también se considera un mecanismo de inmunidad celular, porque como pueden ver, es la célula, ¿sí? La que se tiene que unir por receptores a la otra célula infectada, ¿sí? Como es la célula la que induce el mecanismo de citotoxicidad sobre la célula diana y termina matando a este tipo de células, ¿sí? Entonces, ojo, porque dijimos, este tipo de células, los T, detectan al complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1, ¿sí? De cualquier célula común. Entonces, si hay complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se trata, por ejemplo, de una célula epitelial, ¿no? Pero resulta, chicos, que hay células epiteliales, por ejemplo, vamos a decir, que se saltan una regulación del ciclo celular y que siguen expresando el MHC, ¿sí? Pero que están por ahí formando un tumor. Entonces, estas células tumorales también serán reconocidas por células T, por los linfocitos T, ¿sí? Y serán destruidas por ellas, ¿sí? Por eso decimos que los linfocitos T CD8 también participan en la citotoxicidad, pero de células tumorales, ¿sí? Entonces, ¿quiénes llegan a combatir también estas células propias, ¿sí? Que expresan el MHC de tipo 1, pero que tienen un ciclo celular descontrolado? También los linfocitos, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos la situación. Entonces, por eso les repito, los linfocitos T están a cargo de los mecanismos de inmunidad humoral, perdón, celular, ¿sí? Celular, porque es la propia célula la que participa para poder destruir a los patógenos intracelulares de un fagocito que expresan el MHC de tipo 2 o para destruir a toda la célula junto con el microbio intracelular que expresa. Es directamente la célula la que destruye al patógeno. Ahora vamos con los mecanismos de inmunidad humoral, ¿sí? Estos estarán a cargo del linfocito B desde el punto de vista adaptativo, ¿eh? Porque ya vimos que inmunidad humoral hay también en la innata. Desde el punto de vista adaptativo está a cargo del linfocito B. ¿Por qué? Porque el producto del metabolismo del linfocito B serán pues precisamente los anticuerpos. Entonces vamos a ver que estos anticuerpos se van a unir a los patógenos para pues hacer cualquier mecanismo de inmunidad y terminar degradando estos anticuerpos al patógeno, ¿sí? Entonces, pues es el linfocito B el que degrada al patógeno, el que neutraliza al patógeno, no, son sus anticuerpos, ¿sí? Por eso decimos que media un mecanismo. Bueno, y estos anticuerpos pueden estar como receptores, ¿sí? En la membrana del linfocito o pueden estar libres para formar pues precisamente los anticuerpos, ¿no? Entonces estos anticuerpos, chicos, son proteínas, ya lo saben, son glucoproteínas, ¿sí? Entonces aquí está el texto que nos explica. Vámonos por acá para describir a estos anticuerpos. Entonces son proteínas cuaternarias que surgen de la unión de varias proteínas globulares, ¿sí? 5 proteínas globulares forman a una cadena pesada y 2 proteínas o 2 unidades globulares forman a una cadena ligera. Por lo que un anticuerpo, fíjense, está formado por 2 cadenas, miren, pesadas y 2 cadenas ligeras, ¿sí? Las cadenas pesadas se conocen como la región constante. Cadenas ligeras se conocen como la región constante de un anticuerpo y la región variable de ese anticuerpo corresponde a las cadenas pesadas. Entonces, las cadenas pesadas pueden ser de 5 tipos. Tenemos las cadenas gamma, las cadenas mu, las alfa, las delta y las epsilon.
Y cada una de estas está relacionada con un anticuerpo que lleva un mecanismo de inmunidad determinado. Entonces, de esta manera tenemos a los IgG, a los IgM, a los IgA, a los IgD y a los IgG. ¿Sí? Entonces, pues, acá tenemos una tabla, ¿sí? Que nos explica cuáles son precisamente los tipos de anticuerpos y qué tipo de mecanismos. Por ejemplo, los IgA que median la inmunidad de las mucosas, ¿sí? O sea, en la mucosa nasal, en la mucosa oral, ¿sí? Que son principales puertas de entrada de microorganismos, encontramos este tipo de anticuerpos que causan la aglutinación de esos patógenos para que puedan ser neutralizados por el complemento o por los fagocitos. La IgD, pues en realidad no sabemos qué hace, ¿sí? La IgD se piensa que es un receptor de los linfocitos B, pero no está claro qué es lo que hace, ¿sí? La IgE es una inmunoglobulina monomérica que, como les decía, miren, sirve como una defensa ante parásitos helmintos, ¿sí? Por eso estaba relacionado con los eosinófilos. Los eosinófilos tienen por ahí receptores para esta inmunoglobulina, entonces van a potenciar la acción de la IgE y van a neutralizar al parásito. Y también están relacionados con la hipersensibilidad, con las alergias. Por eso les decía que también están relacionados con los basófilos, ¿sí? Mediadores de hipersensibilidad, de alergias. Y los más importantes y los más abundantes son estos dos, IgG e IgM. IgM, la inmunoglobulina M o inmunoglobulina M, es la que se produce durante la infección activa, ¿sí? Cuando la infección está en su auge, pues esta es la que está combatiendo precisamente al patógeno, ¿sí? Es la que tiene los receptores de los linfocitos B, ¿sí? Y los estimulan para poder secretar más anticuerpos. Pero sobre todo los IgM activan al complemento, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que hay opsoninas, o sea, hay proteínas que marcan los patógenos? Bueno, la IgM, la inmunoglobulina M, este anticuerpo marca el patógeno para activar al complemento y que sea el complemento el que destruya a ese patógeno, ¿sí? Fíjense lo importante que es el complemento, ¿eh? Lo mencionamos desde el principio y fíjense que hay hasta anticuerpos que lo activan. Y la IgG, la inmunoglobulina gamma, es un anticuerpo que nos queda ya como memoria, ¿sí? Dependiendo del patógeno, puede durar desde un mes hasta toda la vida, ¿sí? Hay anticuerpos IgG que se siguen midiendo por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos? También opsonizan a los patógenos. ¿Se acuerdan que era opsonizar, no? Marcar al patógeno también activan al complemento. Otra vez, ¿sí? Fíjense lo importante que es el complemento. Son mediadores de la citotoxicidad, ¿sí? O sea, activan mecanismos de citotoxicidad e inducen apoptosis en las células a las que se unen, ¿sí? Y pues son los que las mamás le pasan a sus bebés a través de el líquido amniótico y de la leche materna. Entonces, este IgG es el más abundante de nuestro cuerpo y es el que dura más tiempo. Por eso le llamamos anticuerpo de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, pues fíjense cómo cada inmunina, cómo cada anticuerpo, pues media un mecanismo, ¿sí? No voy a profundizar más en esto porque no es algo que les vayan a estar preguntando en su examen de admisión. Entonces, pues ya con esto terminamos, ¿sí? Les voy a pedir, chicos, que se conecten al ratito en el seminario, ¿sí? Porque vamos a profundizar, como tenemos un poquito más de tiempo, vamos a profundizar en este tipo de anticuerpos y voy a explicar un poco de cosillas más, más allá, ¿sí? Entonces, conéctense al ratito para poder complementar un poquito lo que vimos. Bueno, ya para terminar con este tema, vamos a contestar por aquí estas preguntas, ¿sí? Entonces, en la primera nos dicen, ¿cuál de las siguientes células pertenece al sistema inmunológico? Simple, ¿no? En este caso es el mastocito, ¿sí? Simple, chicos. En la siguiente, ¿cuál de las siguientes células lleva a cabo un mecanismo de inmunidad humoral? ¿Sí? Humoral, el linfocito B, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes células lleva a cabo un mecanismo de inmunidad celular? En este caso sería el neutrófilo, ¿sí? Y fíjense
como no se trata solamente del linfocito T, porque ya ven que les decía, muchos nos reducen aquí. La inmunidad celular es del linfocito T y la humoral del linfocito B, no solamente de ellos. ¿Sí? Fíjense como aquí ya tenemos un ejemplo. De los siguientes, ¿cuál es un mecanismo de inmunidad humoral? En este caso sería, pues precisamente, la secreción de antígenos. ¿Sí? Inciso B. Y por acá tenemos otra. ¿Cuáles son las células del sistema inmunológico que neutralizan células tumorales? En este caso son los linfocitos. ¿De acuerdo? Y pues ahí está, chicos. Con esto ya terminamos nuestro tema de inmunología. ¿Sí? Listo. Terminamos, muchachos. ¿Sí?